Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Muy buenos días, hermanos y amigos. Por la gracia de nuestro buen Dios, nos podemos reunir un día más para estudiar el mensaje glorioso de la palabra de Dios, por lo cual vamos a darle gracias a Dios por este maravilloso privilegio. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana, porque nos permites vivir un día más y buscar tu rostro a través del estudio de tu bendita palabra. Señor, te agradecemos por el mensaje de tu palabra, porque esta palabra es viva y eficaz y confronta nuestros corazones. Gracias también por la vida y gracias, Señor, por nuestra familia y por todas las cosas que nos das. Colocamos, Padre Santo, este estudio en tus manos y te rogamos que nos hables a la conciencia para que lo que digamos y hagamos sea conforme a tu voluntad. Te pido, Dios, que los que no conocen a tu Hijo hoy lo conozcan y vengan a los pies de la cruz para que sus pecados sean borrados y limpiados de su maldad. Por eso, Padre, también te pido que pongas tus palabras en mi boca y que yo enseñe con rectitud y justicia tu verdad. Gracias, Señor, por escucharnos y colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 3. Hoy nos corresponde meditar en los versículos 16 al 18. Primera de Juan 3, 16 al 18. Dice así la palabra de Dios: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estos versículos nos muestran el pecado de la indiferencia a las necesidades de los demás. La indiferencia hacia las necesidades de los hermanos es falta de amor, y la falta de amor es evidencia de que una persona no es hija de Dios. Si el amor de Dios está ausente en la vida de una persona, el odio, la avaricia, con todas sus temibles consecuencias, llena ese vacío, amables oyentes. Noten lo que dice el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Como podemos ver en este versículo, la señal de la vida espiritual, o que el Espíritu Santo está en nosotros, es el amor. Por eso, la primera característica del fruto del Espíritu Santo es el amor, tal como dice en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Por eso el versículo 16 dice: En esto hemos conocido el amor. Entonces, nosotros conocemos el amor, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, entonces la primera característica del fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros, y esa característica es el amor. Noten que Juan no toma como referencia para el amor un ejemplo de la vida de un filántropo de este mundo, sino el ejemplo del mayor y más grande amor, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 16: En esto hemos conocido el amor, en que Él, es decir, Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hoy en día,
sabemos lo que es el amor verdadero, porque el Señor Jesús mostró lo que es el verdadero amor cuando puso su vida por nosotros. El amor de Cristo, al entregarse por nosotros, es el parámetro y la regla que mide toda expresión de amor en cada uno de los creyentes, porque Cristo en su amor renunció a su propia vida y confort. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que lo hizo por el bien de los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, la muerte del Señor Jesucristo no fue un sacrificio pasivo como el sacrificio de un animal, sino que fue una muerte activa, es decir, voluntaria y determinada. Jesucristo voluntariamente, por amor, se sacrificó para darnos vida. Dio su vida para que usted y yo tuviéramos vida. Eso es lo que se llama el verdadero amor y el más grande amor que podemos contemplar y experimentar. El amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a entregar su vida en rescate por nosotros, para que usted y yo tuviéramos vida, y no cualquier vida, sino vida eterna, vida espiritual, vida con el Padre por la eternidad. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo debemos responder a ese amor que nos ha mostrado y nos ha dado nuestro Señor Jesucristo? El texto nos dice que poniendo nuestra vida por los hermanos. Noten lo que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En consecuencia, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Quiere decir esto que debemos morir como Cristo para ayudar a otros? La respuesta la encontramos en el verso 17 de nuestro pasaje, que dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, amables oyentes, dar su vida por los hermanos es estar dispuestos a compartir. Si usted tiene bienes y no ayuda a su hermano necesitado, está en muerte, porque no tiene ni ha entendido el amor de Cristo. El amor por nuestros hermanos se puede demostrar de muchas maneras, no solamente compartiendo los bienes que tengamos con el que padece necesidad, sino también estar dispuestos a servir a los demás, porque Cristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, dar la vida por nuestros hermanos es estar dispuestos también a predicar y a enseñar la palabra de Dios donde se necesite. Dar la vida por nuestros hermanos es estar dispuestos a llevar el Evangelio a los que no lo conocen, porque cuando alguien conoce el Evangelio, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Así es que estar dispuesto a morir por nuestros hermanos es estar dispuestos a consolarles cuando están en tribulaciones y a edificarles para que su vida se fortalezca en la palabra de Dios. Es estar dispuestos a interceder en oración por ellos. Es estar dispuestos a sufrir con ellos y a estar acompañándolos en cualquier situación que ellos estén pasando. Mostrarles que nosotros estamos con ellos y que no están solos y que somos parte del cuerpo de Cristo y que como parte del cuerpo de Cristo nos dolemos cuando los demás miembros del cuerpo padecen. En Juan capítulo 13, versículos 13 al 17, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Juan 13, 13 al 17. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El texto claramente nos muestra como ejemplo de servicio a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. Y en realidad el Señor Jesucristo es el maestro y el Señor. Estaban en lo cierto cuando los discípulos le hablaban y le decían así. Y dice Cristo: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es decir, servirse los unos a los otros en amor. Debemos estar dispuestos a servirnos los unos a los otros como hermanos en Cristo. Dice luego en el verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea que Cristo vuelve y se presenta aquí como el ejemplo a imitar. Él lavó los pies de sus discípulos siendo Dios, siendo el Rey del universo, se humilló a lavar los pies de sus discípulos. Por eso el verso 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, dándonos a entender que en el reino de Dios nadie es más grande que otro, que todos somos iguales y que todos debemos servirnos los unos a los otros. Por eso el verso 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Si sabemos que el Señor se humilló para enseñarnos a servir a los demás y para que nos sirvamos los unos a los otros, y si sabemos que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió, es decir, que en el reino de Dios nadie es más grande que otro, sino que todos somos iguales y estamos allí para servirnos, dice Cristo que bienaventurados seremos si las hiciéremos. Es por eso que también en 1 Corintios capítulo 10, verso 24, el apóstol Pablo escribió: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto es supremamente importante y confrontador, porque por lo general nosotros, por nuestra tendencia pecaminosa, tendemos a buscar nuestro propio bien sin pensar en el bien de los demás. Cristo no buscó su propio bien, sino que buscó el bien de nosotros. Siendo Dios, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por tal razón, nosotros como sus discípulos, como aquellos que hemos creído en Él, dice aquí en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si nosotros hiciéramos eso, bienaventurados seríamos. Pidámosle perdón a Dios si no estamos buscando sino el bien nuestro y no estamos buscando el bien de los demás. Porque esto es egoísmo, esto es desamor y no estamos imitando a nuestro Redentor. Y si nos llamamos cristianos y no imitamos a nuestro Cristo, entonces estamos siendo hipócritas y no estamos cumpliendo con el deber que hemos sido llamados a cumplir como hijos de Dios. Es por eso que en Filipenses 2, versículos 3 al 4, el apóstol Pablo también escribió. Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Vuelve Pablo y nos dice cómo debemos actuar como hijos de Dios. Dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria. No debemos hacer las cosas para buscar nuestra propia gloria, ni por contender con los demás a ver quién es mayor. Antes bien dice,
con humildad. Debemos ser humildes en este mundo, porque Cristo fue humilde y se humilló en favor de nosotros. Con humildad, entonces debemos estimar cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Difícil tarea, porque nosotros siempre queremos ser más grandes y superiores a los demás, y nunca considerar a los demás superiores a nosotros. Y para eso entonces tenemos que no mirar cada uno de nosotros por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que este es el sentir de Cristo, que miremos por el bien de los demás, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Y el verso 18 de nuestro estudio continúa diciendo lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este pasaje entonces nos enseña que afirmar que se ama a alguien no es suficiente, porque el amor no es cuestión solamente de sentimientos y de palabras, sino de hechos concretos. Es muy fácil amar con la lengua. Lo difícil es amar en hechos concretos, amables oyentes, y ustedes lo entienden, porque cada uno de nosotros tal vez lo ha experimentado. Las palabras de amor, que nunca se traducen en hechos, no tienen valor alguno, porque el que es hijo de Dios, de una manera o de otra, se esfuerza en amar en hechos y en verdad, porque la fe sin obras es muerta. Noten nuevamente lo que dice el texto: hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es una exhortación a no simplemente decir palabras bonitas, prometer con la lengua cosas y después no cumplirlas, o decir que estamos amando a una persona simplemente porque le dijimos de palabra algunas cosas. Debemos también mostrar que amamos a esa persona en hechos y en verdad, que estamos con ella, que oramos por ella, que le ayudamos y le apoyamos si tiene alguna necesidad. A eso estamos llamados como cristianos. Por eso el que es cristiano se esfuerza en amar en hechos y en verdad, porque la fe sin obras es muerta, dice las Escrituras. Escuchen lo que el Señor mandó en el Antiguo Testamento a favor de los necesitados. Deuteronomio 15, 7 al 11. Dice así la palabra de Dios: cuando haya en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesita. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Amén. Claramente este pasaje es un manifiesto de ser generosos, bondadosos con los hermanos necesitados, porque no faltará en medio de nosotros, en medio de la tierra, un hermano necesitado y menesteroso, que Dios pone para que nosotros le ayudemos si podemos ayudarle. Debemos abrir nuestra mano con generosidad y no ser mezquinos, sino darle en abundancia,
porque cuando damos al pobre, damos a Dios. Y esto es muy importante, amados hermanos. Por eso el texto nos exhorta y nos dice: guárdate de no tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y te será contado por pecado. O sea que no dar al pobre, no dar al necesitado cuando lo podemos hacer y sacar disculpas, es un pecado contra Dios. Que Dios nos ayude a ser generosos con el que padece necesidad. Que Dios nos ayude a dar no solamente cosas materiales, sino a darles compañía, a darles dirección, guía, a través del conocimiento de la bendita palabra, a abrir nuestra mano liberalmente y en efecto ayudar al que lo necesita, sea de manera física y de manera espiritual, siempre teniendo el equilibrio que si damos, debemos hacerles ver que cuando alguien nos ayuda, es el amor de Dios que extiende su mano de manera generosa para proveer a todos sus hijos. Por lo tanto, aquel que es ayudado por otro debe ser movido a amar a Cristo, a temer a Dios y a obedecer su palabra, porque eso es lo que manda el Señor. De tal manera, pues, amables oyentes, que este es un pasaje supremamente importante. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si el amor de Dios fue un amor liberal, un amor desinteresado y totalmente entregado sin esperar nada a cambio. Él estuvo dispuesto a dar su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Proverbios 3, versículos 27 al 28 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Es bien sabido también que en nuestros tiempos hay muchos avivatos y muchos que quieren que a todo momento les estén dando sin trabajar. Por lo tanto, también debemos tener cuidado en esto y discernir para saber a quién ayudar, porque no podemos en arras de la generosidad estar dándole a todas las personas, porque entonces se nos convierte también en una carga y las personas van a tomarlo como una obligación que tiene que salir de parte nuestra para suplirles. Por eso yo insisto en que si ayudamos, debemos hacerle ver a la persona que es el amor y la provisión de Dios, y que como tal, toda persona debe agradecer a Dios y buscar su presencia y pedir de Él su socorro, pedir de Él su provisión y entender que no debemos vivir solamente para que nos den, sino también procurar ser de bendición a otros. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amable oyente, el mensaje de Dios en esta mañana es claro. Tenemos que ser generosos, tenemos que dar al que lo necesita, porque en eso mostramos que el amor de Cristo está en nuestro corazón, porque Cristo se dio por nosotros sin esperar nada a cambio. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos, ayudando al necesitado, compartiendo la palabra de Dios, sirviendo y ayudando en todo lo que podamos para que la iglesia
del Señor se multiplique y se extienda sobre la tierra. Que Dios les haya hablado a su corazón en esta mañana y todos ustedes puedan ser generosos y servir de corazón y dar sin esperar nada a cambio, porque la palabra de Dios es clara. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, así también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amables oyentes, que el amor de Cristo reine en sus corazones y que nos permita mostrar al mundo que realmente Él nos ha lavado y limpiado de nuestra maldad y pertenecemos a los hijos de Dios en este mundo. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.